¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenido y bienvenida a este video donde vamos a hablar sobre la gestión del blog, pero específicamente en el tema de lo que son las categorías, ¿ya? Aquí es un tema quizás un poquito complejo si eres totalmente nuevo en el mundo de los sitios web y en general, mejor dicho, en específico de los blogs. ¿Por qué? Porque aquí, cuando tú tienes un blog, en general se utilizan categorías de artículos o categorías de noticias, ¿ok? Estamos hablando de diferentes temáticas, por ejemplo, de las que tú puedes hablar en tu blog, por un lado. Por otro lado, también podemos utilizar una especie de categoría que tiene que ver con la distribución de las noticias dentro de la página. Te lo voy a mostrar con ejemplo para que te quede obviamente todo claro. Fíjate. Por ejemplo, aquí en esta área principal tenemos categoría 1, categoría 2, que son nombres genéricos porque aquí yo tengo un blog como base, ¿ya? Pero voy a mostrarte mi blog y te va a ir quedando un poquito más claro. ¿Ok? Vale. Si te fijas aquí dice categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta las 6. Pero acá, en mi blog que ya está en producción, fíjate que habla de categorías de inteligencia artificial generativa, modelos LLM, productividad, agentes inteligentes, tutoriales, noticias, ¿ok? Entonces fíjate cómo yo hablo de ciertos temas dentro de mi blog, ¿ok? Y esos temas también se distribuyen acá. Pero una cosa es el tema, ¿ya? De lo que hablas, y el otro es una distribución. Yo puedo crear, en este caso, creé una categoría que no tiene que ver con el tema, sino que tiene que ver con, por ejemplo, el tema de la distribución dentro del sitio web. Te voy a mostrar ejemplo y te va a quedar súper claro. Por ejemplo, en mi sitio web yo tengo noticias del tipo destacado, ¿ya? Que son todas las noticias que yo marco como destacadas, independiente de la categoría en que estén. Puede tener una noticia destacada de generativa, de modelos LLM, etc. Entonces, yo puedo ubicar diferentes noticias de diferentes categorías, pero en una sección dentro de la página. Por ejemplo, aquí solamente hay todas las noticias, sin importar la categoría de la temática, siempre cualquiera de ellas que esté como además de categoría como destacado, va a estar acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí todas las noticias que sin importar el tema, que yo las marque como acá, por ejemplo, como trending topic o como lo más reciente, aparece en esta sección. Por ejemplo, todo lo que sean noticias seleccionadas por el editor aparecen acá. Entonces, si te das cuenta, tienen que ver más con categorías de ubicación del contenido que de la temática. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tengo todo lo que tenga que ver con otro tipo de noticias, por ejemplo, con noticias con los más populares, ¿ya? Entonces yo puedo tener una categoría de noticias de lo que es más popular y eso me lo va a mostrar aquí en esta área, ¿ok? Vamos a ir aquí a la plataforma de pruebas y te va a ir quedando mucho más claro, ¿ok? Entonces, fíjate, yo me voy acá, vamos a ir a ver las categorías. Yo voy a ir aquí, voy a cerrar mi blog. Vamos a ver acá que en el escritorio, ¿cierto? En las entradas tengo categorías. Pincho las categorías y aquí yo tendría las categorías que serían las temáticas. Obviamente, cuando uno ya empieza a armar su sitio y ya tiene claridad de cuáles son las categorías, las va cambiando acá. Pero eso lo vamos a ver más adelante, por lo menos por ahora. Quiero que entiendas cómo se utiliza en este blog el tema de las categorías. Entonces tendríamos las categorías que tienen que ver con el temático, de la categoría 1 a la categoría 6. Y luego tenemos categorías que tienen que ver más con la distribución de la noticia dentro de la página. Ok, fíjate, yo voy a abrir nuevamente la ventana del blog. Fíjate que aquí tenemos las categorías o temas, ¿cierto? Y luego tenemos, por ejemplo, destacados, favoritos del autor, populares, tendencias, que son las que están acá. Fíjate, por ejemplo, aquí aparece favoritos del autor, que sería favorito del autor. Entonces yo puedo tener noticias que sean de un tema especial, pero yo simplemente al seleccionar la noticia
como de una de estas otras categorías, puedo hacer que se ubique en un área específica. O sea, yo puedo tener noticias de la categoría 1 o el tema 1, pero que además estén en la categoría favoritos. Por lo tanto, si yo, el autor o tú, encuentras que una noticia está en una X categoría, en la categoría 1 en este caso, o en el tema 1, pero quieres que aparezca como un artículo favorito tuyo, lo marcas además de la categoría 1 como favoritos y te va a aparecer acá y te aparecería acá, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sigamos acá viendo más ejercicio. Aquí tenemos noticias populares. Entonces, cualquier noticia, mira, fíjate, yo te voy a mostrar acá un caso. Acá vamos a ver todas las entradas que tenemos. Vamos para que veas un poquito de ejemplo. Entonces, aquí tenemos diferentes entradas. Entonces, fíjate como aquí esta noticia tiene la categoría 3, pero además tiene la categoría popular. Es decir, me va a aparecer cuando yo pinche acá, categoría 3, si yo pincho aquí categoría 3, me va a aparecer esa noticia, ¿cierto? Esta noticia es de Should you begin, ¿cierto? Should you begin, que sería esta, fíjate, que está en la categoría 3. Pero además, si yo le digo que está en la categoría de populares, también me la debería mostrar luego en mi categoría de populares, ¿cierto? Yo me voy a ir aquí al inicio y vas a ver cómo me va, también me debería aparecer acá en mi categoría de populares. ¿Te fijas? Aquí está en populares, ¿ok? Entonces, yo como te mencionaba, en este caso, esta noticia tiene tanto la categoría 3, que es el tema, la temática, pero también tiene la categoría 3 populares para que se ubique dentro del formato, dentro de la página, en la sección de populares, ¿ok? De noticias populares. De esa manera, te da mucha flexibilidad a ti para controlar qué quieres que se muestre, qué quieres que tenga mayor visibilidad. Entonces, por ejemplo, todas las noticias que tú quieras como que se destaquen, siempre van a aparecer acá. Fíjate, te voy a mostrar una cosa para que veas cómo funciona esto. Voy a irme acá al sitio principal, ¿cierto? Y voy a, por ejemplo, echar a correr acá el editor. Entonces te voy a mostrar un poquitito cómo se controla esto. Yo te sugiero que no le hagas cambio, ya esto está como bien pensado, preocúpate más de publicar noticias, pero te quiero explicar un poquitito si en algún momento ya te sientes con la confianza y quieres empezar a hacer ajustes, quieres empezar a hacer cambios. Fíjate que acá yo entré en el modo de editor de la página, ¿cierto? Entonces fíjate que aquí me aparece como esta figurita, ¿cierto? Y aquí, fíjate que me aparece un navegador, ¿ok? Es por si alguna razón no se muestra, se oculta o lo que sea, ¿cierto? Tú te vas acá y le dices, perdón, aquí, y le dices navegador, y esto te va a hacer que te muestre este menú. ¿Te fijas? Aquí lo ocultas y aquí lo muestra. Entonces, si por accidente lo ocultas, simplemente vienes acá y lo muestras. Porque te tengo que mostrar esta parte y porque la tienes que ver. Ahora lo vas a entender. Fíjate que yo me voy a posicionar aquí dentro del lapicito y fíjate cómo se abrió el menú. Y además este menú, fíjate cómo también cambia cuando yo edito acá. O sea, por ejemplo, aquí estamos en una sección, en un área que se llama grilla o un bloque de grilla, ¿cierto? Que sería esto, este bloque. Entonces, aquí viene la parte interesante porque yo le voy a decir qué noticias quiero que se muestren aquí, porque yo le puedo decir, oye, en esta área quiero que se muestren las noticias de esta categoría, en esta área quiero que se muestren las noticias de esta otra categoría, en esta área quiero que se muestren las noticias de esta otra categoría, en esta área quiero que se muestren las categorías de esta otra categoría. Entonces te da mucha flexibilidad para ubicar las noticias donde tú le quieras dar relevancia en base al diseño también. Entonces, fíjate, yo voy a pinchar aquí el lapicito y si yo quiero ver, fíjate que aquí dice post source o podríamos decir, traducirlo como origen de los artículos. Es decir, aquí yo voy a pinchar acá y me va a preguntar ¿de dónde quieres que saque los artículos que se muestren aquí o los artículos del blog? Eso en el fondo es lo que me está diciendo, por eso se refiere fuente del post. Pero si te fijas acá dice section query o consulta de la sección. Entonces cuando me aparece ese mensaje, lo que me dice es que yo me tengo que ir aquí a la sección para ver
cuáles son los contenidos que se están mostrando. Sí, sé que es un poquito complicado, es un poquito difícil, me costó a mí también entenderlo al principio, pero después que lo entiendes te das cuenta que es muy fácil y sobre todo te da una gran flexibilidad, ¿ok? Entonces fíjate, yo pincho acá y aquí no me dice exactamente cuáles son el tipo de noticia o la categoría, mejor dicho, que yo creo que se muestre. Entonces me dice que tengo que consultar la sección. Entonces fíjate, yo me voy acá, sección, y acá sí me va a salir, fíjate, dice consulta de la sección y fíjate que aquí me dice destacados, la categoría destacados, que es la categoría que tenemos acá. Fíjate que yo puedo escribir aquí más y le podría decir otra categoría que más que me aparezca. Por ejemplo, mira, además de la destacados, me gustaría que apareciera, por ejemplo, la de populares. Y yo podría poner dos categorías, la populares y la destacados. Entonces fue y tomó una de las noticias de destacados y la puso aquí. Vamos a volverlo al original y vamos a dejarlo destacados. Entonces fíjate cómo va funcionando esto. Obviamente esto es transparente para ti. Esto no lo deberías tocar, deberías utilizar un poquito lo que yo hago, pero como te digo, si en algún momento quieres manejarlo y saber por qué se muestran ciertas noticias en ciertas áreas, ya vas a tener un poquito de claridad. Entonces, vamos a seguir con un poquito con el ejemplo. Ahora yo me voy a pinchar aquí, por ejemplo, en esta área. Yo me voy a ir acá y me va a decir, oye, quiero saber qué noticias se están mostrando aquí. Voy a ir aquí a la fuente de los artículos y me dice exactamente lo mismo. Me dice consulta la sección. Entonces yo voy acá y consulto la sección. ¿Ok? Y esta sección es la misma. Fíjate, es parte de la misma. ¿Por qué? Porque esta grilla y esta grilla son parte de esta sección. Es como el papá. Acá tenemos el papá y acá tenemos los hijos. Entonces, este va también a consultar la sección que es esta. En el fondo es esta sería la noticia que están aquí, ¿cierto? En esta sección de acá y en esta sección de acá. ¿Ok? Entonces, eso es por lo menos esta parte. Mira, vamos a seguir probando para que vaya teniendo un poquito de claridad. Recuerda que esto es totalmente transparente para ti, pero quiero que lo domines o por lo menos lo entiendas. Por ejemplo, yo me voy a ir acá a tendencias y si yo pincho aquí en tendencias y me voy a la fuente de los artículos, me dice también que consulte la sección. Entonces, como yo estoy acá, subo y me voy aquí a la sección y aquí sí me va a decir qué artículos me está mostrando acá. Voy aquí a la sección y aquí me dice tendencias. ¿Qué tendencias? Es la sección que está acá. Entonces, como ves, puedes tú controlar qué noticias quieres que se desplieguen aquí, independiente de la temática de la noticia. Por ejemplo, aquí tenemos favoritos del autor. Si yo pincho acá, ¿cierto? Ya no necesito ir aquí a fuentes de la pausa. Perdón, fíjate que aquí yo pincho. Ah, mira, fíjate, aquí hay un caso diferente. Aquí yo pincho esta grilla y esta grilla ya me muestra que la fuente de artículos es la categoría favoritas. No asume lo que sería la categoría que pueda tener la sección, sino que esta grilla de noticias de artículos la extrae directamente de esta grilla. O sea, esta misma grilla selecciona cuál es el origen de las noticias, de las categorías de noticias, que en este caso sería favoritos del autor. ¿Ok? Entonces fíjate cómo van haciendo combinaciones, porque tú puedes tener como un área grande donde van todas las noticias de cierta categoría, pero de repente puedes tener un área como esta, donde no depende los contenidos de la sección que yo haya consultado acá, ¿cierto? De este que se llama post-queries o consulta de los artículos, sino que lo hace de manera individual para esta sección específica. Vamos a seguir recorriendo. Por ejemplo, aquí, populares. Yo pincho acá, ¿cierto? Pincho acá, fíjate, me dice grilla de blog y me dice, que también, estábamos acá aquí en populares, ¿ok? En populares. Entonces yo le digo, oye, en populares, ¿cierto? En populares, muéstrame cuál sería la categoría de estas noticias. Yo me voy acá y me dice populares. ¿Te fijas? Entonces, una cosita que quiero que tengas claro que
lo que dice aquí no es la categoría, es simplemente un título. Fíjate que yo voy a pinchar acá, ¿cierto? Y me voy aquí a general y un layout, déjame recordar aquí, esto es aquí en header, en encabezados. En encabezados aquí dice populares. ¿Te fijas? Es un texto simplemente. Fíjate cómo yo escribo ahí y lo cambio. ¿Te fijas cómo se cambió? Entonces no es que esto indique qué categoría de noticias están acá. Es solamente un texto para que lo tengas como presente. Pero como te digo, no te compliques mucho con esta parte, ya que esto ya está automatizado, o sea, ya está prearmado para ti. Así que no deberías como hacer grandes cambios, a menos que, como te digo, que como lo entiendas. Por ejemplo, aquí tenemos otras categorías, pero esas están definidas en el pie. Luego lo vamos a ver más adelante cómo podemos hacer cambio acá. Entonces, fíjate cómo aquí tenemos noticias por categoría, que sería la temática, porque fíjate que aquí van a ir juntándose todas las noticias que tengan que ver con la categoría 3. Entonces yo pincho acá para confirmar qué noticias me muestra. Me voy a ir aquí ¿cierto? Déjame mostrar aquí sí. Yo pincho la noticia, ¿cierto? Pincho la noticia y aquí me dice fuente de los artículos. Y fíjate que me dice categoría 3. ¿Ok? Fíjate acá, ahora voy a pinchar otra noticia, cambio el menú, me voy a la fuente de post y me dice que aquí se muestran los de la categoría 4. ¿Ok? Entonces ya tienes un poquito de claridad de lo que tenga que ver con las categorías. Más adelante vamos a hacer un ejercicio, vamos a cambiar las categorías porque obviamente tú tienes que saber cómo gestionar y administrar las categorías y cómo estas se ajustan en base a los textos, por ejemplo, porque obviamente no vamos a dejarla como categoría 1 y categoría 2, sino que vamos a crear nuestras propias categorías de ejemplo y vamos a aplicarlas después acá. Pero este video era una introducción para que tenga un poquito de concepto o maneje el concepto de que tenemos categorías de noticias por tema, por temática, de qué es lo que se habla en ella y también tenemos aquí categorías que nos permiten ubicar el contenido dentro de un área específica, dentro del layout o dentro de nuestra página. Bueno, un poquito largo el video, quizá un poquito complejo, pero como te digo, es muy importante que manejes estos conceptos para que al final tú puedas gestionar y administrar tu blog como tú quieras a medida que lo vayas conociendo mucho más adelante. Entonces en un próximo video vamos a ver cómo manejar, cómo gestionar las categorías, cambiarles nombre y ir poniendo incluso las noticias dentro de las categorías que se vayan creando. Así que eso es por ahora. Un abrazo, que estés muy bien, cuídate.